Saludos de parte de Grant Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para el inicio de la actividad que tenemos el día de hoy. Continuamos con el ciclo de conferencias de Grant Thornton para este 2021. Nuestro tema de esta mañana es incrementos injustificados de patrimonio en procesos de fiscalización de sociedades inactivas. Para desarrollar la exposición de esta mañana nos acompañan don Carlos Morales, socio de impuestos y legal de Grant Thornton, junto con Dilana Barrientos, gerente de impuestos de Grant Thornton. Recordarles que somos una empresa de 58 años de experiencia en el mercado costarricense, en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuesto, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior y consultoría en capital humano. A partir de este momento nos pueden ir dejando sus consultas con respecto al tema que tanto don Carlos como Dilana nos van a desarrollar, y al final de la exposición les daremos las respuestas. Recuerden que también nos pueden encontrar en YouTube como Grant Thornton Costa Rica, donde están este y todos los webinars que realizamos, y nos pueden seguir en las diferentes redes sociales como Grant Thornton Costa Rica. Nada más, antes de dar inicio al evento del día de hoy, recordarles que la próxima semana, el próximo jueves, tendremos el tema plataforma Exonet, usos, debilidades y fortalezas. Esto a cargo de Tatiana Martínez, gerente de impuestos, Luis Martínez, señor de impuestos, y Marta Izaza, junior de impuestos. Pero vamos a iniciar con el tema del día de hoy, y para eso le doy los muy buenos días a Dilana Barrientos, gerente de impuestos de Grant Thornton Costa Rica. Saludos, Dilana. Hola Steven, buenos días, muchísimas gracias. Buenos días a todos los que están con nosotros el día de hoy. Como les comentó Steven, vamos a estar hablando un poquito acerca de estos famosos incrementos injustificados de patrimonio que la administración tributaria podría llegar a determinar en aquellos procesos de fiscalización que se pueden llevar sobre sociedades inactivas. El día de hoy nos vamos a enfocar en estos 4 puntos que tienen ustedes actualmente en sus pantallas. Vamos a iniciar con un breve resumen de las nuevas obligaciones que recaen sobre las sociedades inactivas, producto de las modificaciones que nos trae la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Vamos a hablar un poquito acerca de qué consiste un proceso de fiscalización y cuáles son estos cuidados que tenemos que tener a la hora de contestar un requerimiento por parte de la Administración Tributaria en un proceso de fiscalización. Y vamos a ver cuál puede ser eventualmente el impacto de una fiscalización sobre estas sociedades inactivas, que justamente lo que nos podría conllevar es a una determinación de incrementos injustificados de patrimonio por parte de la administración tributaria. Y por último, igual que en todos los webinars que la firma pues ha venido preparando, brindarles una serie de recomendaciones para que ustedes las puedan aplicar en sus negocios antes de realizar una declaración de sociedades inactivas. Primero que todo, es importante tener claro qué se entiende de cara a la ley con una sociedad inactiva. Esta definición nos la viene a brindar el artículo 4 del reglamento, donde justamente nos indica que es una sociedad que esté constituida en el país y que no desarrolle una actividad lucrativa de fuente costarricense. ¿Qué quiere decir esto? Podemos tener en este caso 2 tipos de sociedades inactivas. Una sociedad, tal vez que en algún momento nosotros la utilizamos para el desarrollo de alguna actividad económica, dígase que la teníamos tal vez con un tema de alquileres, tenemos una vivienda que estábamos alquilando, o sencillamente la utilizamos para la prestación de servicios profesionales. En su momento se desinscribió esta sociedad porque ya no desarrollaba una actividad lucrativa como tal, y al día de hoy esa sociedad va a aparecer a nivel del SIC, ¿verdad? Que es la página que la administración pone a disposición del contribuyente para consultar la información de estas sociedades. Nos va a aparecer como inscrita bajo el código 960113, que es el código de actividad económica que se puso a disposición para sociedades inactivas. O puede ser también que tengamos una sociedad más bien de carácter patrimonial, es decir, que sea la sociedad donde nosotros tenemos el vehículo, tenemos nuestra casa de habitación, la podemos tener tal vez con alguna propiedad que tengamos la finca en la montaña, ¿verdad? En la playa, perdón, en la montaña, sencillamente para recreación.
Todas estas sociedades, ¿verdad?, que vamos a tener para efectos patrimoniales, pues efectivamente van a ser también consideradas como sociedades inactivas, justamente porque no van a desarrollar una actividad lucrativa de cara a lo que nos establece la ley. Entre las incorporaciones que nos viene a dar, ¿verdad?, o las modificaciones que nos trae la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas es incorporar estas sociedades inactivas como parte de lo que son los contribuyentes del impuesto a las utilidades. Justamente producto de esta incorporación es que nace la obligación de realizar una declaración de impuestos por parte de las sociedades inactivas. Como ustedes pueden verse en la casilla, digamos, de la derecha, justamente lo que está subrayado es la incorporación que nos realiza la Ley de Fortalecimiento, indicando que los contribuyentes a partir de ahora van a ser todas las personas jurídicas legalmente constituidas con independencia de si realizan o no una actividad lucrativa. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Pues como lo comentábamos, justamente va a ser la obligación de tener que presentar una declaración de impuestos. ¿Qué se tiene que reportar en esta declaración de impuestos según las resoluciones que se han emitido por parte de la DGT que nos vienen a regular todo el tema de las sociedades inactivas? Pues vamos a tener que reportar la información relacionada con nuestros activos, nuestros pasivos y nuestro patrimonio. Cuando hablamos de activos, ¿qué vamos a hacer referencia? Puede ser a un bien mueble, a un bien inmueble, podemos hablar de títulos, valores, por ejemplo, inversiones que tengamos en estas sociedades, o podemos hablar también de activos intangibles. Aquí vamos a ir viendo más a detalle más adelante, pero es importante que todos estos activos que nosotros vamos a llegar a reportar en una declaración de sociedades inactivas tiene que tener su documentación legal de respaldo. Es decir, en caso de algún proceso de fiscalización el día de mañana, la Administración Tributaria lo que nos va a solicitar justamente es la evidencia de la compra o de la adquisición de ese activo como tal. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un vehículo, vamos a tener la obligación de presentar la escritura de compra, vamos a tener que presentar la factura emitida por la agencia, copia de la transferencia, tenemos que presentar también el recibo por parte de la agencia donde recibió de forma satisfactoria el pago realizado por parte de nosotros. Cuando hablamos de un tema de pasivos, podemos estar hablando de documentos por pagar, cuentas por pagar, y aquí la información que tenemos que presentar en un caso de eventual fiscalización justamente es la documentación legal de respaldo. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos un préstamo, por ejemplo, con algún familiar que nos hizo un préstamo para la compra del vehículo, tenemos que presentar el contrato de préstamo. Este contrato de préstamo tiene que traer todas las estipulaciones de ley, ¿verdad?, de lo que justamente viene a regular o las condiciones crediticias de ese préstamo, por ejemplo, cuánto va a ser el monto que se nos prestó, si se está cobrando una tasa de interés, cómo se va a realizar el pago, si van a ser cuotas mensuales, el plazo para cancelar este pasivo, y también se deberá presentar eventualmente la documentación que me respalda ese crédito que yo estoy adquiriendo. Por ejemplo, puede ser una firma de un pagaré o una letra de cambio. No es suficiente, ¿verdad? Como hemos tal vez conversado en otros webinars que hemos dado, no es suficiente, ¿verdad?, decirle a la administración, bueno, sí, yo tengo un carro y ese carro lo compré producto de un financiamiento que me realizó un tercero. Tengo que demostrar ese financiamiento, la naturaleza de los fondos y de la compra de ese activo como tal, para yo poder eventualmente demostrarle a la administración que ninguno de los activos o de los pasivos que yo tengo en mi contabilidad son producto de incrementos injustificados de patrimonio. Y con esto, pues evitar el día de mañana alguna determinación de este tipo. Y cuando hablamos de las partidas patrimoniales, estas cuentas también son pues sumamente importantes de documentar. Podemos hablar del capital social y podemos hablar de aportes extraordinarios de socios. Estos aportes extraordinarios de socios, pues si bien es cierto, van a ser muchas veces el registro, ¿verdad?, de la contrapartida de este activo que yo estoy registrando en mi sociedad, tengo que documentarlo también de forma legal. Es decir, tengo que tener de respaldo un acta de asamblea de socios
donde se establezca o se haga la ratificación de esos aportes que la sociedad está recibiendo. No puedo sencillamente en un requerimiento de información, en un proceso de fiscalización, ¿verdad?, decirle a la administración tributaria que ese aporte que yo estoy registrando en la sociedad fue producto del aporte que yo realicé como persona física de mi vehículo en esa sociedad. Tengo que tener ese aporte respaldado por medio de un documento legal que llegue a acreditar eventualmente la naturaleza de ese aporte para efectos tributarios. Cuando hablamos de un superávit de revaluación, aquí nada más puede ser que a nivel contable tengamos un superávit registrado, ¿verdad? Nada más es importante hacer la salvedad de que estos superávit usualmente son más que todo utilizados para efectos financieros. Para efectos tributarios, los superávit no van a ser, digamos, considerados como parte eventualmente del costo del activo. Entonces, esto nada más va a ser un tema de presentación de estados financieros, que de igual forma tenemos que documentar cuándo fue que se hizo la revaluación del activo, cuál fue la documentación de respaldo de esta revaluación, nada más para evitar determinaciones por parte de la administración tributaria por no entregar la información soporte que se necesita para respaldar estos saldos. Y cuando hablamos de utilidades del periodo, utilidades retenidas, en este caso, ¿qué podemos registrar nosotros, digamos, en una sociedad? Pues pueden existir ciertos tipos de gastos que sean inherentes a los activos que yo tengo, pero justamente la idea de una sociedad inactiva es que la sociedad no tenga una actividad económica, por lo cual tampoco debería de tener gastos asociados a estos activos registrados en la contabilidad. Por lo cual, si nosotros empezamos a utilizar una sociedad inactiva justamente para estar pasando gastos personales, pues en una fiscalización justamente ese puede ser el cuestionamiento que nos llegue a realizar la administración tributaria. ¿De dónde están saliendo todos estos gastos y sobre todo cuáles son los fondos que se están utilizando para asumir estos gastos en la sociedad? Porque justamente partimos de un principio de que es una sociedad que no tiene una actividad lucrativa, por lo cual no debería tener mayores movimientos a nivel del estado de resultados. Y pues eventualmente, ¿qué es lo que puede hacer la administración? Llegar a realizar una determinación de un ingreso justamente de cómo está esta sociedad adquiriendo todos los fondos necesarios para asumir estos gastos del periodo. Entonces, nada más es, digamos, recomendable, ¿verdad?, que estas sociedades inactivas pues no tengan mayores gastos a nivel de resultados, justamente como para poder darle sustento a la naturaleza de la sociedad como tal y evitar eventualmente cuestionamientos por parte de la administración tributaria. En este tema de lo que es la presentación de la declaración, hemos pues tenido muchísimas versiones, ¿verdad?, de cómo se tiene que realizar la presentación de la declaración de sociedades inactivas. Inicialmente, cuando se emite la resolución 075 del 2019, que es la que nos viene a regular todos los temas relacionados con las sociedades inactivas, se estableció en esta resolución que se iba a emitir un formulario D135, que era un formulario especial para las sociedades inactivas, para proceder a presentar la información o los saldos de los activos, pasivos y patrimonio con corte al 31 de diciembre del 2020. Después, en el 2020, sale otra resolución que es la 038-2020, que nos dice que ya no se va a emitir este formulario simplificado, sino que el contribuyente tiene la obligación de presentar la información por medio del formulario D101. Este formulario, ¿verdad?, es el formulario de renta de régimen tradicional que todos conocemos cuando tenemos una actividad lucrativa, y lo que nos decía esta resolución era que se tenía que presentar la información relacionada únicamente con los activos, pasivos y patrimonio. Es decir, toda la parte del estado de resultados debía ser dejada en cero justamente por ser una sociedad inactiva. Y posteriormente, a inicios del año, en la resolución 02-2021, se vuelve a emitir una resolución, ¿verdad?, donde se indica que se va a emitir un formulario simplificado para las sociedades inactivas. La diferencia con esta resolución es que se daba la potestad al contribuyente de presentar esta declaración de sociedades inactivas por medio de la D101. Para poder cumplir con esto, se tenía que presentar antes del 15 de marzo del 2021, que era el plazo establecido para la presentación de la declaración de renta. El único requisito que nos indicaba esta resolución era que pues el contribuyente tenía que reportar únicamente lo relacionado a sus activos, pasivos y patrimonio, pero también se da la posibilidad a aquellos contribuyentes que deseen esperar la emisión de este formulario simplificado. Entonces, el tema de reportarlo en la D101 era una decisión, digamos, opcional y una presentación voluntaria por el contribuyente.
Este formulario simplificado al día de hoy todavía no ha sido publicado, pero lo que nos establece la resolución es que una vez que este formulario sea publicado en la página de la TV, ¿verdad? Cuando hacemos ya el ingreso al portal como tal, se va a tener 2 meses y 15 días para la presentación de esta declaración. Nada más hay que estar, ¿verdad? Tal vez muy atentos de cuando se realice la publicación de este formulario, porque justamente va a empezar a correr el tiempo de la presentación de esta declaración. Y si no lo presentamos en estos 2 meses y 15 días, pues ya estaríamos entrando en una omisión ante la administración tributaria, ¿verdad? Donde eventualmente el día de mañana, pues estaríamos sujetos a un tema de sanciones también. Ahora bien, ¿qué es lo que puede pasar? Nosotros, cuando se habilite este formulario de declaraciones inactivas, vamos a proceder a presentar este formulario según las indicaciones que nos ha estado estableciendo las distintas resoluciones de la DGT, donde vamos a reportar únicamente la información relacionada con mis activos, mis pasivos y mi patrimonio. Después de presentar esta declaración, la sociedad como tal puede ser sujeta en realidad de procesos de fiscalización. Que, como recuerdan, ¿verdad? Parte de las modificaciones de la ley de fortalecimiento fue incluir a las sociedades inactivas como parte de contribuyentes del impuesto a las utilidades. En el momento en que se incluye a las sociedades como contribuyentes, estas son también sujetas de procesos de fiscalización. Esta es una potestad que tiene la administración tributaria de realizar pues, procesos de control sobre estas declaraciones que nosotros estamos presentando. ¿Y qué puede pasar el día de mañana? Si a nosotros nos llega una notificación, ¿verdad? Que es el primer paso, va a llegar a la sociedad una notificación de inicio de actuación fiscalizadora. En esta notificación lo que se va a indicar van a ser justamente cuál es ese criterio de selección por el cual se está escogiendo esta sociedad inactiva para un proceso de fiscalización. Y de la mano con esta notificación, lo que va a llegar es un requerimiento de información al contribuyente. Este requerimiento de información, pues tenemos que ver, ¿verdad? Todavía no tenemos procesos de fiscalización producto de presentación de declaraciones de sociedades inactivas, pero posiblemente va a empezar a pedir información básica. Por ejemplo, los estados financieros, el balance de comprobación, el detalle de los activos, ¿verdad? Si existen pasivos, cuál es la naturaleza de los pasivos y documentación legal de respaldo. Por lo cual, en el momento en que nosotros nos llega ese requerimiento de información, se va a contar con un plazo para empezar a contestarle a la administración tributaria. Y justamente aquí es donde vamos a entrar ya en el desarrollo de la fiscalización como tal, que esta parte justamente la estamos marcando con color rojo porque es uno de los procesos tal vez o de las etapas más importantes en un proceso de fiscalización. Dependiendo de la información o de la amplitud, digamos, de las respuestas que nosotros podamos entregarle a una administración tributaria cuando nos esté realizando una fiscalización, es de lo que va a depender el día de mañana una determinación de un incremento injustificado de patrimonio. Por eso es sumamente importante que estas respuestas, cuando estamos en un proceso de fiscalización, pues sean analizadas de forma previa. No es suficiente entregar un escrito a la administración tributaria contestando, ¿verdad?, los cuestionamientos o las consultas que nos están realizando, sino que también tenemos que entregar toda la información de respaldo para poder evidenciar y demostrarle a la administración tributaria cuál es el origen de esos activos y de dónde obtuve yo como la sociedad, como sujetos de fiscalización, ¿verdad?, los fondos necesarios para adquirir estos activos que yo tengo registrados en mi sociedad. ¿Y qué puede pasar ya el día de mañana cuando el proceso de fiscalización pues esté terminando? Lo que le va a llegar al contribuyente es una notificación para ir a la audiencia final. En esta audiencia final lo que se va a dar es un acta de audiencia final justamente con los resultados de la fiscalización. ¿Y cómo puede salir este acta? Pues puede salir de dos formas. Si la fiscalización fue exitosa, en este caso la administración, ¿verdad?, se dio justamente, pudo revisar todo lo que era información contable, documentación legal de respaldo y se da por satisfecha en el proceso de fiscalización y determina que no hay un impacto económico, pues, digamos, en este caso tributario, pues así va a salir justamente este acta, ¿verdad? Se va a determinar que ese proceso de fiscalización se declara sin interés fiscal. Pero puede pasar todo lo contrario.
Si nosotros puede ser que no entregamos toda la información, no teníamos a mano, ¿verdad? O no se había hecho todavía el levantamiento de los aportes, no podemos justificar por medio de las actas de asambleas de socios o no tenemos copia de la escritura de la compra de ese activo, por ejemplo, pues eventualmente la administración podrá llegar a realizar lo que es un incremento injustificado de patrimonio, que justamente es lo que nos trae el día de hoy a esta sesión donde tratamos de explicar un poquito, ¿verdad?, cómo puede funcionar una determinación de este tipo por parte de la administración tributaria. Y en relación a este tema de los incrementos injustificados de patrimonio, pues hay un criterio institucional, fue emitido en el 2012, donde justamente viene a regular cuál va a ser ese proceso que se tiene que llevar por parte de la administración tributaria para determinar un incremento injustificado de patrimonio. Como ustedes pueden ver, esta no es una determinación que se vaya a realizar de forma automática, es decir, por el simple hecho de nosotros presentar una declaración de impuestos, la administración no va a llegar el día de mañana a realizar una determinación de un incremento injustificado de patrimonio. La administración tiene la obligación de empezar un proceso de fiscalización en contra de esta sociedad para pedir la información tanto contable como legal que sustenten los saldos que yo estoy reportando en esta declaración. Una vez que la administración lleva a cabo este proceso de fiscalización, realiza una determinación, ¿verdad?, justamente donde se indica que hay un incremento injustificado de patrimonio, la carga de la prueba le va a caer nuevamente al contribuyente. Es decir, el contribuyente va a tener la obligación de demostrar que esa determinación que la administración tributaria está realizando pues es incorrecta. ¿Y qué le va a tocar al contribuyente en este caso? Si tal vez en el proceso de fiscalización no se pudo entregar copia de los libros legales, ¿verdad?, de las actas de asambleas de socios, no se consiguió la escritura, pues va a tocar nuevamente al contribuyente, ¿verdad?, realizar un tema de levantamiento, tanto contable como legal, para poder debatir este ajuste que la administración tributaria nos está realizando. Pero como les digo, este no es un proceso que se vaya a dar de forma automática, tiene que ser notificada la apertura de un proceso de fiscalización para que la administración al final llegue a determinar justamente la existencia de estos incrementos. Ahora, para continuar, va a seguir don Carlos Morales. Muchas gracias, Dilana. Buenos días a todos. Un gusto aquí estar con ustedes viendo este tema tan interesante. Y sí, efectivamente, el tema de esos incrementos injustificados de patrimonio, que es por lo menos lo que uno prevé que van a hacer una vez que presentemos las declaraciones de inactivas, el objetivo de la administración tributaria, ir tras esos incrementos injustificados de patrimonio. Entonces, me parece que es un tema relevante, importante, que tenemos que tomarlo en cuenta a partir de ahora, porque reitero con eso que decía Dilana, de que ya todas las sociedades inactivas tienen que hacer esta declaración, pues ya va a ser un tema que está ahí pendiente, que va a ser de todos los días nuestros, de tener ese riesgo. Entonces es importante que lo tengamos claros. Nada más de lo que dijo Dilana, donde dijo toda una muy buena explicación de todo lo que ha pasado ahora hasta ahora con este tema de las sociedades inactivas. Entonces, para entrar con el tema de la explicación de lo que es este incremento justificado de patrimonio, tengan presente cuatro elementos importantes que dijo Dilana. Primero, todavía estamos entonces a la espera de que la administración tributaria publique el formulario, y esos son como lo que voy a comentar ahora en este momento son como algunas preguntas frecuentes que nos hacen sobre ese tema de las inactivas. Es, ¿cuándo ya salió el formulario? No ha salido el formulario. ¿Cuándo sale? No sabemos. O sea, la administración tributaria viene con esto desde el año anterior, del 2020, finales del 2020, y por lo menos a hoy no ha sido publicado el formulario. Entonces, todos los que tengan sociedades inactivas, tranquilos, no ha salido el formulario todavía. Recuerden que una vez que Hacienda publique el formulario, tendríamos 2 meses y 15 días para cumplir con la declaración. Así que no ha pasado nada todavía, la declaración no ha salido, no sabemos cómo va a salir. Entenderíamos pues que la declaración sí va a venir con cierta segregación de casillas, por así decirlo, porque me parece que esa fue la intención de Hacienda, pues hacer un poquito más detallada esa declaración. Pero reitero, no ha salido todavía, debemos seguir esperando. Primero. Segundo, una consulta que preguntan mucho. ¿Qué declaro? Lo que decía Dilana. Debo declarar, recuerden que esas declaraciones son de activos, pasivos y patrimonio. No son declaraciones que conlleven ingresos y gastos, porque recuerden que son sociedades inactivas, que no tienen una actividad lucrativa. Si tuviera algún ingreso o algún gasto, entonces ya más bien se convertiría en una sociedad activa y debieron haber cumplido con la obligación de inscribirse previamente. Entonces,
¿Qué debo declarar? Activos, pasivos y patrimonio. Y en esta parte es importante detenerse con dos temas. La parte de los activos. No crean que la parte de activos solamente son sociedades tenedoras de bienes inmuebles o de bienes muebles, un vehículo, un terreno, no. También hay sociedades que tienen una cuenta por cobrar con un préstamo, hay sociedades que tienen una marca, hay sociedades que tienen posiblemente certificados de inversión. Todo eso son activos que tienen que declararse. ¿Por qué? Porque si la sociedad no los declara, entonces caemos en el tema del incremento injustificado de patrimonio, porque no lo he reportado, porque no se lo he informado a la administración tributaria. Eso es un incremento injustificado de patrimonio. Entonces es importante que declaro, repito lo que dijo Ilana, activos, pasivos y patrimonio. Y en la parte también importante es lo que decía Ilana también, ¿con qué valor declaro esos activos yo? Bueno, recuerden que lo que debería declararse son los valores de compra, los valores de costo, los valores históricos de esos activos. Si yo acabo de comprar un apartamento y me costó $200,000, pues debo declarar ese apartamento que lo metí en una sociedad, lo declaro por los $200,000 que yo pagué por ese activo. Entonces recuerden, debo de reportar o declarar los valores de costo de compra, los costos históricos, el valor que yo pagué por ese activo. Si es un certificado de inversión, bueno, el monto que tengo en el certificado de inversión. Si lo que tengo es una cuenta por cobrar, el valor de la cuenta por cobrar. Si tengo un vehículo que me costó $30,000, pues el valor de la factura que dice $30,000. Eso es importante porque todo eso viene a ayudar con ese tema del riesgo, viene un poquito a aplacar, a minimizar el tema del riesgo del incremento injustificado de patrimonio. Y por último está el tema del respaldo, que aquí es el tema fundamental. Todo lo que yo vaya a declarar en ese formulario de sociedades inactivas tiene que estar respaldado. Yo como contribuyente o como propietario de la sociedad debo tener respaldo de todo lo que yo estoy declarando. Si estoy declarando que esa sociedad es dueña de un bien inmueble, pues debo tener la escritura de compra. Y ahí debo decir yo que está respaldado con esa escritura que yo compré ese activo. Lo mismo que un vehículo, lo mismo que una inversión. Pero ojo, el tema no se limita solamente a ese documento, a la escritura, a la factura, al certificado de inversión. Hay que irse un poquito más allá. Y entonces ahí viene lo que se llaman incrementos, el riesgo de un incremento injustificado de patrimonio. ¿Qué es un incremento injustificado de patrimonio? Es cuando la empresa, en este caso las inactivas, es cuando la empresa tiene un activo, por ejemplo, y que no tiene cómo justificar el origen de ese activo. ¿Cómo la sociedad compró ese activo? Fue mediante un aporte de socios, fue mediante un préstamo bancario, fue mediante, no sé, me pegué la lotería y compré el activo, fue mediante una donación, fue mediante un tema testamentario. Bueno, todos esos documentos hay que tenerlos porque ese es el riesgo que tendríamos ante la administración tributaria si yo no tengo la evidencia de dónde yo tomé los fondos para adquirir ese activo o de dónde salió el activo, si fue una donación o fue un aporte de capital. Ese es el tema. Entonces, vean que son 3 o 4 temas importantes. Declarar todos los activos, el valor que le voy a poner a ese activo y además el respaldo que tengo para probar el origen de ese activo. Recientemente nosotros hemos visto algunas fiscalizaciones que ha hecho Hacienda, sobre todo con el tema de los vehículos. Ahora, en este periodo fiscal 2021, hemos atendido varias fiscalizaciones. No es producto de esas sociedades inactivas, sino que son posiblemente cruces de información que tiene la administración tributaria donde se determina que hubo una compra de un vehículo que costó $50,000 y se metió en una sociedad. Entonces Hacienda abre la apertura sobre esa compra, repito, posiblemente por cruces de información con la D-151 o con facturas electrónicas también. Y entonces Hacienda lo que hace es consultarle al representante legal de la sociedad que le justifique cómo fue que la sociedad adquirió ese activo. Y ahí entonces tenemos que entrar a buscar información sobre cómo lo compré. Si fueron con recursos propios, bueno, entonces tengo que demostrarle a Hacienda que yo con mi salario, con mis liquidaciones, con mis ingresos extraordinarios, con mis declaraciones de renta, yo tenía capacidad económica financiera para comprar ese activo. Eso es importantísimo. O en su defecto, demostrar pues que fue un dinero que tuve en el exterior o fue un préstamo bancario, lo que sea. Pero eso es lo que se vuelve relevante. Y en esas fiscalizaciones, como les comento, que hemos atendido en este periodo fiscal, pues fue eso, demostrarle a Hacienda de a dónde habíamos tomado los fondos para comprar ese activo, ¿verdad? Entonces es un tema importante, ¿verdad? Entonces, repito, el activo que voy a declarar, el monto que le voy a declarar y la justificación o respaldos que tengo de ese activo. Venga, pasa ahí la porfa.
Vamos a ver, aquí un temita importante aquí es, ¿cuál es la base legal que justifica los incrementos injustificados de patrimonio? Vean, esa base legal está básicamente en el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que habla, y específicamente leo la parte que está subrayada y con negrita, dice que son el incremento de patrimonio que no tenga su justificación en ingresos, ojo, debidamente registrados y declarados. Entonces, si yo tengo una sociedad, con el mismo ejemplo, que tiene un vehículo, ¿de dónde salieron los fondos para comprar ese vehículo? Yo tengo que demostrarle al fisco que esos ingresos fueron registrados y que fueron debidamente declarados, en ese caso por mi persona, ¿verdad? Que soy el dueño de ese vehículo, el dueño de la sociedad. Si yo no logro justificarle a Hacienda que ese dinero ya pagó impuestos, o que ese dinero proviene de una renta extraterritorial o de una renta no sujeta, entonces posiblemente ahí tenga un riesgo alto de que Hacienda me califique eso como un incremento injustificado de patrimonio. Repito, ejemplos de justificaciones de esos fondos. Bueno, me pegué la lotería, es una herencia que me dejó mi papá, es producto de una ganancia de capital que yo generé cuando no estaban grabadas las ganancias de capital y era una ganancia de un activo que no estaba sujeto a depreciación y por lo tanto no había que tributar. Claramente eso es un dinero que me gané o que obtuve producto de un dividendo que recibí de una sociedad del exterior de la cual yo soy accionista, o es un dinero que me gané producto de la venta de un apartamento que tenía en Estados Unidos y lo vendí, generé una ganancia de capital. Si yo no tengo estas justificaciones, caigo en un riesgo. Caigo en un riesgo porque entonces no le he podido demostrar a Hacienda el origen de los fondos para justificar cómo fue que yo compré esos activos en esa compañía. Entonces vean que la norma sí lo prevé. Esto no es un tema que Hacienda se lo ha sacado de la manga. No, ahí está, hay una base legal que lo permite hacerlo. Y entonces debemos tomar en cuenta eso muy importante. Ahora bien, ¿cómo se considera un incremento justificado de patrimonio? ¿Cómo lo cuantifico yo fiscalmente? Bueno, el incremento se considera un ingreso. Cuando usted no logra demostrarle a Hacienda de dónde salieron los fondos, y no solamente de dónde salieron, sino que usted no logra demostrarle que esos fondos ya tributaron o que eran fondos no sujetos, Hacienda lo que dice es, esos fondos no han pagado impuestos y usted me debe el impuesto correspondiente a eso. Yo, administración tributaria, asumo que eso es un ingreso, que eso por algún lado salió y que no ha tributado y por lo tanto usted me debe a mí el impuesto. Hablemos en este caso del 30%, que es la tarifa más alta. Ya sabemos que hay una tarifa escalonada. Hablemos del 30%. Entonces usted me debe el 30% del valor de ese activo. Usted compró el terreno, el vehículo en $50,000 y no logró justificarme de dónde venía el dinero. Para mí, esos $50,000 no han pagado impuestos y usted me debe el 30% de ese monto. Entonces vean que es un tema donde Hacienda sí lo puede grabar, evidentemente tiene base legal para hacerlo y la forma de grabarlo es esa, considerando que esa parte, ese activo que usted no ha logrado justificar el origen de los fondos, es un ingreso que no ha tributado y por lo tanto usted me debe a mí el 30% y yo procedo a grabarle eso como un incremento injustificado de patrimonio. La siguiente. En la siguiente filmina, igual seguimos con la parte legal. El artículo que vimos, el artículo 5, era de la ley del impuesto de renta. Ese es el artículo 8 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Y vea que habla ahí, dice que se conceptualiza como un incremento no justificado. Dice que son activos u otros elementos que incrementan el patrimonio del contribuyente. O sea, cuando dice eso, pues claro, si yo tengo una finca, si yo tengo un terreno, si yo tengo un activo, un vehículo, eso me está incrementando el patrimonio mío. Tengo un patrimonio más elevado, ¿verdad? Y que los mismos, ojo, no sean consistentes con la declaración del impuesto sobre las utilidades ni los documentos idóneos que respalden tal autoliquidación tributaria. Es eso, o sea, yo tengo la capacidad documental y la capacidad, digamos, de transacción de poder probar el origen de los fondos. Una situación muy, muy sencilla. ¿Qué pasa? Y le pregunta a uno, ¿qué pasa si yo traje los dineros del exterior? Bueno, entonces si usted trajo los dineros del exterior para comprar el vehículo, para comprar la finca, para comprar el terreno, entonces debería tener las transferencias de dinero, donde se evidencie que ese dinero vino de una cuenta al exterior. Primero. Dos, va a tener que explicar de a dónde usted ha tenido esas inversiones. Posiblemente sea importante que tenga estados de cuenta de esas inversiones de hace varios años para demostrarle a la administración tributaria que no es algo que surgió de la noche a la mañana, sino que es una inversión que usted ha tenido desde hace bastantes años. Y después, en su medida, deberían demostrar o tener una explicación de dónde usted sacó ese capital semilla. Si es una inversión que usted tiene hace 10 años, bueno, ¿de dónde salió?
Y ahí caemos en los mismos ejemplos. Producto de la venta producto de la generación de una ganancia de capital, producto de una herencia, producto de un premio, etcétera. Tienen que tener esa justificación, ojo, y no solo es decirlo, es que hay que demostrarlo con documentos, con los estados de cuenta, con las transferencias de dinero, con la escritura pública de la venta de la finca hace 5 años, etcétera. Entonces vean que es un tema importante y vean entonces con estas dos feminas que sí hay base legal y sí Hacienda nos podría tener ese riesgo. Porque uno se pone a pensar, ¿qué riesgo podría tener yo en el momento en que haga la declaración de las sociedades inactivas? El incremento injustificado de patrimonio. No tengo riesgo con la generación de ingresos porque se supone que son inactivas, que nunca han generado ningún ingreso. No tengo riesgo con temas del pasado porque se supone que tampoco he hecho ninguna actividad lucrativa en el pasado. ¿Qué riesgo tengo yo? Incrementos injustificados de patrimonio. Pensemos que la administración tributaria es un poquito mal pensada y eventualmente podría deducir que algunos contribuyentes han utilizado ingresos o dineros o recursos que no han tributado pues para aportarlos en ciertas sociedades y comprar ciertos activos. Entonces la administración tributaria va detrás de eso, ¿verdad? Entonces posiblemente hace una fiscalización en una sociedad y posiblemente no encuentra ningún ajuste, pero eventualmente el propietario de la sociedad posiblemente tenga sociedades donde tenga activos importantes. Entonces, de ahí posiblemente surja alguna mala intención de que esos activos posiblemente no han tributado y se van sobre esos activos y básicamente ahí es decir que eso es un incremento injustificado de patrimonio porque el contribuyente no logra demostrarle el origen de los fondos. Este riesgo de incremento injustificado de patrimonio se debilita, se elimina en la medida que usted como contribuyente tenga la capacidad y tenga la documentación de respaldo suficiente para demostrar que los fondos ya tributaron o que eran fondos que estaban no sujetos o que eran fondos, ganancias exentas, como era el tema de las ganancias de capital, que eran no sujetas. Es importante, entonces, si hay una base legal que tiene Hacienda para hacer para grabar eso como incrementos injustificados de patrimonio. El tema también es una consulta muy frecuente que le dicen a uno, dices, ¿a quién le corresponde la carga de la prueba en esos casos? Vean, se supone que debería ser la administración tributaria la que logre probar que esos dineros utilizados para la compra de esos activos no han tributado. Pero realmente en la parte tributaria eso se invierte y ustedes van a ver que siempre Hacienda les va a pedir justificación a ustedes. Ustedes, los contribuyentes, son los encargados, los responsables de demostrarle a la administración tributaria mediante documentos suficientes de a dónde salieron esos recursos. Y vean el artículo 5 que dice, el contribuyente está obligado a demostrar el origen de tal incremento y además que ha tributado de conformidad con las disposiciones legales aplicables en caso o que está exento. Lo que les hemos comentado. O sea, es el contribuyente el que está en la obligación de demostrarle al fisco que esos ingresos que usted utilizó para comprar un vehículo, para comprar una finca a través de una sociedad, ya tributaron o que eran ingresos que no tributaban en Costa Rica porque eran no sujetos o porque estaban exentos de alguna forma. Si usted no logra demostrar eso, hay un riesgo alto de que la administración tributaria considere ese activo como un incremento, el valor de ese activo como un incremento injustificado de patrimonio y lo grave con el 30%. Entonces, de ahí, reitero, y perdón que sea tan reiterativo en esto, pero es importantísimo que tengan los documentos de respaldo, que tengan toda la trazabilidad de esa transacción de compra de ese activo, porque de lo contrario estaríamos en un riesgo importante ante la administración tributaria. La siguiente, Hila. Básicamente, lo que les decía aquí básicamente es cuáles son las obligaciones del contribuyente. Bueno, dice que deberíamos como contribuyentes, y ya vimos el artículo anterior donde básicamente la carga de la prueba la tenemos nosotros como contribuyentes, deberíamos entonces estar en capacidad de demostrar el origen de los fondos. Y básicamente aquí hay un temita importante que es el tema de la prescripción, que eso es un tema interesante que lo vamos a ver. Pero tomemos en cuenta eso, que lo importante es que la obligación del contribuyente en este caso es tener toda la información de respaldo para poder demostrar el origen de los fondos que yo he utilizado para comprar ese activo. Evidentemente, si ese activo yo lo tengo respaldado con un préstamo, ahí estamos clarísimos de que no hay ningún riesgo. O sea, sería simplemente demostrarle a Hacienda que yo tengo un contrato de préstamo con un banco, que es muy típico, por ejemplo, en la compra de ahora reciente de bienes inmuebles, de condominios, apartamentos, que muchos de ellos se compran financiados. Bueno, con el hecho de tener la deuda y el contrato de préstamo con el banco, evidentemente con eso está totalmente respaldado, ¿verdad? La siguiente.
Aquí caemos en un tema interesante porque uno podría pensar, y esto es un tema también de mucha consulta, ¿hasta dónde se puede ir la administración tributaria en esta revisión de las sociedades inactivas? Como bien lo dijo Dilana hace un ratito, recuerden que esto es una obligación de presentar esta declaración de las sociedades inactivas que surgió a raíz de la publicación y puesta en vigencia de la ley 9635, que es la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, a partir del 1 de julio del 2019. Antes de esa fecha no teníamos ningún riesgo, no teníamos ninguna obligación con las sociedades inactivas. Básicamente no había obligación de presentar la declaración, digamos que estaban fuera del radar de Hacienda porque no estaban dentro del registro de contribuyentes de Hacienda, así que digamos, siempre estuvieron como al margen ahí de esa revisión de parte de Hacienda. Y posiblemente eso fue lo que conllevó, antes de entrar en ese tema de la prescripción, a una situación que uno ve muy común, y es que hay muchos contribuyentes que se han llenado de sociedades. O sea, yo conozco contribuyentes, personas físicas que tienen 5 sociedades porque tienen 5 vehículos, entonces ponen un vehículo en cada sociedad y uno al final termina con la inquietud de preguntar por esto y al final eso uno lo entiende que fue por un tema posiblemente de alguna responsabilidad civil en el caso de algún accidente o algo así. Entonces ellos, con tal de que no se fueran contra todos los vehículos o contra todas las propiedades, pues se ponía uno en cada sociedad y así se entendía que ante un accidente de tránsito, por ejemplo, la responsabilidad caía sobre esa sociedad nada más. Entonces hay personas que tienen un vehículo en una sociedad, que tienen una sociedad para una finca, para un terreno, para la vivienda, etc. Y nos hemos llenado de sociedades. Y ya vemos que con esta obligación tal vez deberíamos hacer esa depuración y revisar si es tan necesario que tengamos tantas sociedades. Porque posiblemente si tengo varios bienes inmuebles, posiblemente debería ser conveniente tener una sola sociedad donde tengamos todos esos bienes inmuebles que son bienes patrimoniales, que no tenemos intención de venderlos. Si tenemos intención de venderlos, posiblemente ahí sí es importante analizarlo porque posiblemente por el impuesto que pagan vale la pena mantenerlo. Pero si son bienes patrimoniales, la casa de habitación, la finca, el tema de algún terreno que tengo para un desarrollo a futuro de alguna vivienda o algo así, posiblemente no es digamos, no lógico, pero posiblemente no es ahora en este momento apropiado tener tantas sociedades para tener esos bienes. Pensemos en una sola sociedad, es más fácil porque ahora tengo la obligación de hacer esas declaraciones todos los años. Pensemos en que eso ya tenemos que meterlo en el calendario nuestro tributario. Todos los 15 de marzo de cada año, aparte de la declaración de las sociedades activas, voy a tener que presentar esta declaración de sociedades inactivas. Entonces ya es una obligación que voy a tener que tener todos los años. Y además, de una u otra forma, me expongo a que la administración tributaria en algún momento me pueda fiscalizar. Y los que conocemos esos procesos de fiscalización sabemos que a veces no son tan agradables porque tenemos una posición de Hacienda donde lo que busca es hacer alguna determinación de impuestos. Entonces, por ahí es mejor que valoren si es importante que tengamos estas sociedades, tantas sociedades, ¿verdad? La prescripción, vean, el tema de la prescripción, repasando un poquito con el tema de la prescripción, recuerden que las sociedades activas, las que están inscritas en tributación porque desarrollan una actividad lucrativa, hay 2 formas de ver el tema de la prescripción. Recuerden que la prescripción de Hacienda son por 4 años. O sea, en este momento, en una sociedad activa que tenga una actividad lucrativa, Hacienda me puede revisar el periodo fiscal 2020, el 19, el 18 y el 17. Ya del 16 para atrás entendemos que están prescritos y que Hacienda no me lo puede revisar. Ojo, excepto si usted no ha presentado la declaración D101 del impuesto sobre la renta. En ese caso, la prescripción se extiende a 10 años. Entonces, tengamos presente eso porque eso es lo que aplica para las sociedades activas, sociedades que tienen una actividad lucrativa, que están registradas en Hacienda, que presentan mensualmente la declaración del IVA y anualmente la declaración de renta D101. ¿Qué pasa con la prescripción en una sociedad inactiva? ¿Le aplicaría los mismos periodos de 10, 4 y 4 años? Entenderíamos que no por 2 temas. El tema de los 10 años, evidentemente no, porque las sociedades inactivas no estaban obligados a presentar declaración antes del 1 de julio o antes del periodo fiscal 2020, porque recuerden que esta declaración que está pendiente es la del 2020, ¿verdad? Entonces, antes de eso no había ninguna obligación de presentar declaración, por lo tanto, entonces no caeríamos nunca en este tema de los 10 años. Pero si descartamos esa prescripción, entonces nos quedaríamos con la prescripción de los 4 años. Entonces aquí el análisis es ¿podría Hacienda revisarme periodos, los últimos 4 años de una sociedad inactiva?
Bueno, nosotros aquí en la oficina tenemos el criterio y entendemos de que eso no es factible desde el punto de vista legal, jurídico, porque al haber nacido esta obligación de las sociedades inactivas a partir del 1 de julio de 2019 con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, entenderíamos que esa obligación surge a partir del 1 de julio de 2019, que fue cuando entró a regir la ley. Por lo tanto, entenderíamos que el primer periodo a revisar por parte de Hacienda sería el periodo fiscal 2020, ¿verdad? Que fue el periodo en que presentamos la primera declaración esa de las sociedades inactivas. Entonces, repito, no vemos, o por lo menos no nos parece que jurídicamente no sería correcto que Hacienda quiera revisarme periodos anteriores al 2020. Sin embargo, hay que tener claro que máximo podría ser, digamos, si Hacienda no coincidiera o no estaría de acuerdo con ese criterio nuestro, Hacienda lo máximo que podría decir son 4 años. Entonces, el riesgo que teníamos máximo, en caso de que Hacienda no interprete la norma de la misma forma como lo estamos haciendo nosotros, el riesgo serían 4 años. Pero reitero, hay todo un fundamento legal del por qué estamos diciendo que la prescripción debería darse a partir del 2019 o a partir del 1 de julio de 2019 con la entrada en vigencia de la reforma. En todo caso, si fuera así, Hacienda se puede ir 4 años, entonces por lo menos aquí la conclusión es que todos aquellos sociedades inactivas que tengan activos, que hayan adquirido desde antes, o sea, de 4 años para atrás, definitivamente esos no tienen ningún riesgo hoy. O sea, Hacienda no va a poder decirme a mí que me va a gravar con un incremento injustificado una sociedad que tiene una finca que la compré hace 10 años o hace 15 años. Definitivamente no, eso no va a suceder, eso no podría suceder, porque Hacienda no tiene base legal para irse a revisar una compra de un activo que hice yo hace más de 10 años. Ni hace más de 4, repito, la frontera ahí son los 4 años, es el riesgo máximo, por así decirlo, pero reitero, siempre hay posibilidad de alegar que la prescripción sería a partir del 1 de julio de 2019, porque fue cuando entró esta obligación para las inactivas. Entonces, es una pregunta muy frecuente también que nos hacen, ¿qué pasa? Mire que yo compré una propiedad y la tengo una inactiva y no sé qué, y le pregunto, ¿y cuándo la compró? Ah, no, la compré en el año 2000, en el año 2000, no sé qué. Tranquilo, no tiene ningún riesgo con eso, porque son sociedades que ya compraron sus activos hace más de 4 años. Ahora, no significa eso que tengo que despreocuparme de tener la documentación necesaria. Por supuesto que tengo que tenerla. Y por supuesto que Hacienda me puede revisar, ¿verdad? Porque voy a estar ahí en el radar de Hacienda en el momento en que presente la declaración. Pero lo que quiero decir es que teniendo la información y la justificación correcta, Hacienda no podría grabarme eso como un incremento injustificado de patrimonio porque ya está en un periodo prescrito. Entonces, digamos que el riesgo máximo en este momento surge para aquellas adquisiciones o aquellos activos que hayan sido comprados en los últimos 4 años. Esos son los que tienen riesgo, esos son los que tienen que preocuparse por documentarlo, por hacer la declaración de forma correcta, con los valores correctos, y reitero, sobre todo con la obligación de tener toda la trazabilidad de esa compra. El origen de los dineros, las transferencias de dinero, los depósitos, estados de cuenta, los contratos de préstamo. Todo eso que al final es lo que me sirve para hacer esta justificación del origen de los fondos. La siguiente creo que la sigue la parte de los requerimientos de información. Pero, sí, perdón, aquí ya le iba a tirar aquí la bola de hila. No, vean, esos requerimientos de información, como les digo, hemos participado recientemente. Entendemos que más adelante va a venir una parte importante, digamos, donde Hacienda va a hacer como más formal esos requerimientos de información. Pero si ponemos sobre la mesa la experiencia que hemos tenido recientemente sobre las fiscalizaciones que ha hecho Hacienda, como les digo, sobre todo las que hemos visto son en las compras de vehículos. Eso ustedes van a ver que es un tema muy formal y es lo que comentaba Dilana hace un ratito de todo el proceso de fiscalización, donde Hacienda te comunica que va a ser sujeto de fiscalización, te da un requerimiento de información que los que hemos estado en las sociedades que los que hemos visto en sociedades inactivas y que hemos atendido fiscalizaciones, sabemos que eso es la carta al niño, como le llama uno, ¿verdad? Porque es un montón de información, entonces esto es importante. Entonces me hacen un requerimiento de información, ahí me van a pedir que describa el activo, que describa cómo fue que lo adquirí y que adjunte los documentos de respaldo. Caemos nuevamente en el tema de que tenemos que ser muy ordenados y esto también quiero comentar eso. O sea, ustedes hoy, mientras estamos a la espera de que Hacienda publique este formulario, deberíamos darnos a la tarea
de buscar toda la información de respaldo de esos activos. Busquemos las escrituras, no es que no existen, están en el registro público. Busquemos las facturas de compra del vehículo, busquemos las facturas de compra de la maquinaria, del equipo, de la motocicleta que tengo en esa sociedad. Porque recuerden que esto, aunque no es una contabilidad formal, yo sí debería tener una pequeña contabilidad de esas sociedades inactivas donde tenga el activo contra el pasivo o contra el aporte de capital en la parte del patrimonio. Entonces, tienen que estar en este momento ustedes buscando la información para montar esa pequeña contabilidad para que sea muy sencillo hacer la declaración esta de sociedades inactivas. Entonces aquí les repito, el requerimiento de Hacienda va a venir por ese lado, en que ustedes le aporten toda la documentación de respaldo de la compra de esos activos. Esto se haría, repito, en el caso de una fiscalización que tiene que estar justificada con una apertura, con una notificación de un documento oficial de Hacienda donde les comunique el inicio de esa fiscalización. De previo a eso, no. O sea, ahí no se va a nada. Posiblemente Hacienda pueda pedir en alguna información ahí por un tema informativo o algo así, pero para efectos de que llegue a un incremento de impuestos, tiene que ser a través de una fiscalización y tienen que notificarnos y decirnos y pedirnos toda la información para efectos de tener yo, digamos, la capacidad de demostrar primero el origen de esos fondos. Bueno, la que sigue, Dila. Bueno, aquí seguimos con el tema de los requerimientos de información. Aquí esto es importante tener claro lo que habíamos comentado, ¿verdad? Toda esta información puede ser solicitada por Hacienda, entonces tengamos presente eso de que Hacienda me puede pedir en esa fiscalización toda la información necesaria que respalde los activos. Perdón, no sé si esta parte tuya, perdón, ahí me pasé un par de filminos, perdón, Dila, sigue Dilan aquí con la parte que sigue, entonces, perdón. Gracias, don Carlos. Vamos a ver, efectivamente, como les comentaba don Carlos hace unos minutos, ¿verdad? O sea, todavía no tenemos procesos de fiscalización que se estén realizando producto de estas declaraciones de las sociedades inactivas, pero sí se están haciendo ya fiscalizaciones producto de compras de activos, ¿verdad? Esta justamente que les estamos presentando nosotros el día de hoy es una fiscalización que llega a una sociedad inactiva por la compra de un vehículo de lujo. Entonces, como pueden ver, justamente lo que nos está solicitando la Administración Tributaria es cuál es la justificación de esa fuente generadora de rendimientos, dígase ingresos, si fue un tema de trabajo, ¿verdad? Capital o empresarial, que fueron utilizados para adquirir los bienes. Entonces, como comentaba don Carlos, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que demostrarle a la Administración Tributaria no solo la compra de ese activo, o sea, cómo se dio la compra del activo, sino que tenemos que justificar de dónde provinieron esos fondos que yo utilicé para la compra del activo. En este caso, nos piden específicamente que se adjunte lo que es la copia, ¿verdad?, de la escritura de la compra del vehículo, así como la factura emitida por el vendedor y su recibo de cancelación. E incluso nos está estableciendo que si esta sociedad utilizó o la fuente generadora de los ingresos fue producto de distribuciones de dividendos, justamente se tiene que demostrar si se hizo la retención, si en ese momento procedía la retención del 15% o no. Todo esto, ¿verdad?, que es justamente lo que se quiere por parte de la administración, es demostrar o determinar si estos ingresos que fueron utilizados para la compra de estos activos ya pagaron impuestos, si eran ingresos exentos no sujetos, ¿verdad?, o si efectivamente puede existir algún incremento injustificado de patrimonio. En este caso, ¿verdad?, les voy a explicar tal vez un poquito cómo estaba compuesta la estructura de este grupo y de dónde surgieron los fondos para la compra del vehículo, para que ustedes puedan ver justamente toda la información que se tiene que entregar, que es tal vez parte de lo que comentábamos hace unos minutos. No es suficiente entregar nada más la respuesta de la administración diciendo que, bueno, que efectivamente la sociedad inactiva pues adquirió los fondos de un préstamo y fondos propios. O sea, no es suficiente, tenemos que ir más allá, tenemos que entregar la copia de la información legal que me respalda cada uno de estos movimientos, justamente para evitar una determinación por parte de la Administración Tributaria. En este caso, existe una holding, esa holding tiene una subsidiaria que es la sociedad inactiva, y esta sociedad inactiva procedió con la compra de un vehículo de lujo. ¿Y de dónde obtuvo esta sociedad inactiva los fondos para la compra del vehículo? Pues de dos fuentes. Primero, aportes que le realizó su holding para la compra de este vehículo y después por un préstamo que realizó el socio a título personal con la sociedad.
¿Y qué es lo que pasa? Tal vez aquí también es importante, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en un proceso de fiscalización, el requerimiento de información puede, obviamente, va a llegar a nombre de la sociedad inactiva, que es la obligada de presentar la información, que como comentaba don Carlos, ¿verdad? Es quien tiene la carga de la prueba en este caso, pero la administración tributaria tiene la potestad de realizar requerimientos a terceros. En este caso, posiblemente el auditor lo que hizo fue verificar, ¿verdad?, cómo estaba inscrita esta holding. Para efectos tributarios, determinó que la holding también era una sociedad inactiva para efectos tributarios, entonces realiza un requerimiento a terceros justamente para poder verificar de dónde obtuvo esta holding los fondos suficientes para realizar ese aporte de capital a la sociedad inactiva para la compra del vehículo. Y en este caso, pues la holding, ¿verdad? Es una holding de un grupo económico, entonces tenía varias subsidiarias debajo de ella. Entonces, justamente los fondos que llegaron a la holding fueron producto de una distribución de dividendos y producto de una devolución de aportes. Entonces, para que ustedes vean cómo ya hemos venido comentando, ¿verdad? Se tienen que justificar varias cosas cuando estamos en un proceso de fiscalización. Primero, el origen del bien. ¿Cómo hacemos nosotros como contribuyentes para demostrarle a la administración tributaria de dónde provino ese activo que yo le estoy reportando en una declaración de inactivas? Hay que presentar la escritura de la compra, tenemos que presentar la factura, tenemos que presentar la copia de la transferencia, el recibo de dinero, y esto, ¿verdad?, partiendo para el caso específico de una compra de un vehículo. Si yo lo que tengo son inversiones, ¿verdad?, como lo comentaba don Carlos, podemos tener cuentas por cobrar, podemos tener inversiones en el extranjero, tenemos que presentar la información que me respalde eso. Si es una cuenta por cobrar, tengo que tener ese contrato, ¿verdad?, que me respalde la cuenta por cobrar, cuáles son todas las características de esa cuenta por cobrar, su plazo de recuperación, cuánto es el monto, ¿verdad?, que yo eventualmente voy a tener, o tengo una inversión en el extranjero, ¿verdad? Justamente demostrar que todos los ingresos que llegan a la sociedad van a ser de carácter extraterritorial porque se generan fuera de Costa Rica. Y cuando hablamos de justificar el origen de los fondos como tal, tenemos que demostrarlo de varias formas. Tenemos que presentar una copia del acta de asamblea de socios donde justamente se están ratificando esos aportes. Tenemos que presentar la copia de las transferencias, ¿verdad?, donde se realizaron todos esos aportes, donde ingresa la plata a la sociedad. En el caso de esta sociedad había una parte que se había financiado por un tema de un préstamo con el socio de forma directa. Se tiene que presentar el contrato de préstamo y no es a veces suficiente el contrato de préstamo, ¿verdad? En un tema de un crédito tiene que existir muchas veces pues un tema de garantía para poder darle sustento a esa cuenta por pagar que nosotros tenemos registrado. Entonces se tiene que entregar también el tema del pagaré o de la letra de cambio justamente que me esté garantizando esta cuenta por pagar que yo tengo registrada en mi sociedad. Y como les comentaba, ¿verdad?, producto de esta fiscalización, cuando la administración hace la consulta, ¿verdad?, de la naturaleza de esta holding que realizó movimientos de plata, ¿verdad?, a esta sociedad inactiva, y ve que esta sociedad también está con un estatus de inactivo para efectos de Hacienda, pregunta, ok, ¿y esta sociedad holding de dónde obtuvo los fondos para poder realizar los aportes a la sociedad inactiva? Como les comentábamos, ¿verdad? Como es una holding de varias subsidiarias de un grupo económico, se realizaron devoluciones de aporte y se realizaron distribuciones de dividendos. Entonces, ¿qué tenemos que aportar en este caso? Justamente el acta de asamblea de socios donde se realiza la devolución de los aportes, el acta de la distribución de los dividendos, ¿verdad? Donde justamente la holding está recibiendo esos dividendos que sus subsidiarias les están realizando, y justamente la justificación de si aplicaba o no aplicaba el tema de la retención, ¿verdad? Como ustedes recuerdan, antes de la entrada en vigencia de la reforma, cuando nosotros realizábamos una distribución de dividendos a una sociedad anónima, ¿verdad?, no estaba sujeto al tema de la retención del 15%. Entonces, justamente si estos movimientos o esta distribución de dividendos se dio antes del 1 de julio del 2019, tenemos que justificarlo así. Tenemos que demostrar que esta distribución de dividendos se dio antes de la entrada en vigencia de reforma, por lo cual esta retención de 15% no aplicaba en su momento. Porque, ¿qué es lo que puede pasar?
Sí, este movimiento del pago, digamos, de estos dividendos se hizo, por ejemplo, en el 2020 y nosotros no realizamos la retención del 15%, justamente todos estos temas son los que dan pie para que la Administración Tributaria determine que los fondos utilizados para la compra de este vehículo no han pagado impuestos de forma satisfactoria cuando sí le correspondía y nos pueda empezar con la determinación, digamos, o a realizar la determinación de estos incrementos injustificados de patrimonio. Y también tenemos que entregar, ¿verdad? En este caso, para esta fiscalización, se entregó copia de todas las transferencias de estos movimientos que se realizaron, justamente para poder justificar, ¿verdad?, de que esta plata efectivamente llegó a la holding y que la holding, un paso siguiente después de percibir estos aportes y de percibir esta distribución de dividendos, procedió a aportarlo a su sociedad inactiva para la compra del vehículo como tal. Entonces, como pueden ver, ¿verdad? Que eso es lo que comentaba don Carlos, no es suficiente nada más decirle a la administración tributaria, bueno, efectivamente tengo una casa, tengo un vehículo, ¿verdad? Tengo una inversión fuera de Costa Rica y presentar la información que me sustente el origen de ese bien. Tengo que demostrarle a la administración tributaria que todos los fondos, primero el origen de los fondos, ¿verdad? ¿Cuál fue la naturaleza de esos fondos que yo utilicé para la compra de estos activos? Y justamente si estos fondos, ¿verdad?, ya se encontraban en un periodo prescrito donde justamente no se va a poder realizar una determinación de un incremento injustificado de patrimonio, si fueron fondos que ya pagaron impuestos de forma correspondiente o si sencillamente por la naturaleza de estos ingresos, ¿verdad?, no tenía que pagar yo impuestos como contribuyente y puedo utilizar esos fondos para la compra de otros activos sin tener, ¿verdad?, ese riesgo con la administración de que nos llegue a cuestionar el día de mañana la naturaleza y el origen como tal. Y ya para finalizar, ¿verdad? Como siempre, pues les traemos una serie de recomendaciones. Es importante, y yo creo que lo hemos venido conversando a lo largo de este webinar, mantener el respaldo del origen de los activos de forma histórica. Si bien es cierto, ¿verdad? O sea, nosotros somos de esta posición de que eventualmente la administración tiene potestad para realizar un incremento injustificado a partir del 1 de julio del 2019 en adelante, que no podría irse para atrás porque sería un tema de aplicar de forma retroactiva una norma tributaria, pues desgraciadamente la administración tributaria hoy por hoy está bastante agresiva, entonces no sabemos eventualmente cuál puede ser la aplicación de esta norma, digamos que la administración podrá realizar en un proceso de fiscalización. Entonces la recomendación que siempre damos es, ¿verdad?, tengamos por lo menos respaldado de forma correcta, no solo a nivel contable, sino a nivel legal, estos activos, ¿verdad?, por mínimo 4 años, ¿verdad?, que es el plazo máximo, consideramos nosotros, que la administración podría llegar a realizar un incremento o una determinación de un incremento injustificado de patrimonio. Igualmente, tenemos que mantener adicional al origen de los activos el origen de los fondos, como lo hemos venido conversando, justamente poder demostrar si los fondos que llegaron a esta sociedad fueron producto de una herencia, fueron producto de mi actividad como profesional independiente, donde yo ya declaré mis ingresos en una declaración de renta y pagué los impuestos correspondientes, o si forma parte tal vez de rendimientos que llegan a esta sociedad por tener tal vez una inversión en el extranjero que sencillamente es considerada aquí en Costa Rica como un ingreso no gravable y los fondos podrían ser utilizados de forma libre. Efectuar la contabilidad adecuada. Recordemos que para el tema de la declaración de sociedades inactivas únicamente vamos a reportar nuestras cuentas de activos, pasivos y patrimonio, que van a ser cuentas de balance que van a irse acumulando con el paso de los años. Entonces es adecuado, ¿verdad?, si la sociedad ha tenido compra de activos en los últimos 4 años, poder tenerlos de forma documentada a nivel contable con su identificación de cuenta contable, algo chiquitito, ¿verdad?, que es lo que me comentaba don Carlos. No es necesario tener una contabilidad muy compleja, pero sí tenemos que hacer una contabilidad. Al ser incorporadas las sociedades inactivas como contribuyentes de impuesto a las utilidades, tenemos la obligación también de cumplir con una serie de requisitos, pues también formales, y uno de ellos es tener una contabilidad formal aquí en Costa Rica, digamos, para sustentar estos saldos. Y por último, realizar el levantamiento de los aportes de socios con sus debidas actas de asamblea, ¿verdad? Tal vez esto muchas veces no se tienen los libros legales están en blanco y tenemos cuentas de aportes de socios registrados en nuestra contabilidad pues bastante importantes.
es importante que se haga el levantamiento, se tiene que hacer una ratificación de estos aportes en el acta de asamblea de socios para poder entregar copia de estas actas eventualmente el día de mañana en caso de una fiscalización y poder evitar cualquier cuestionamiento por parte de la administración tributaria, que justamente lo que anda la administración, ¿verdad?, es detrás de la identificación de estos incrementos injustificados de patrimonio. Creo que por el momento sería más bien. Muchísimas gracias y no sé si hay consultas. Sí, claro, Dylan, aquí tenemos bastantes consultas, de hecho. Vamos a ir abarcando la mayoría. Dice Giancarlo Solano Herrera, ¿cómo se hace con sociedades que son demasiado viejas y no hay documentos de nada? ¿Se podrá con una declaración jurada? Bueno, un saludo para Giancarlo. Giancarlo, vamos a ver, depende del activo que tenga la sociedad. Si la sociedad lo que tiene es un bien inmueble, definitivamente el documento es la escritura de compra y esa escritura de compra está en el registro público, entonces sí deberías tenerla. Ahí posiblemente o un vehículo, por ejemplo, el vehículo igual se inscribe en el registro público y ocupa una escritura. Entonces la única forma es que sea una sociedad que tenga, no sé, un equipo, alguna maquinaria que posiblemente no se tenga el respaldo de la factura de compra de ese equipo, de esa maquinaria. Pero son casos contados donde tal vez no exista esa documentación. Si es muy viejo, Giancarlo, acuérdate que entonces no tenés tema de riesgo porque tiene más de 4 años esa compra de ese activo. Entonces, digamos que no se vuelve un tema tan delicado el no tener esos comprobantes. Yo lo que diría en ese caso es declarar el valor con base en algún avalúo, en algún perito ahí, o no sé si tiene algún valor registrado en algún lado, anotarlo ese valor, porque si es un activo que se compró ya hace más de 4 años, definitivamente Hacienda no va a poder grabarte eso como incremento justificado de patrimonio. Entonces, para cumplir con la parte de la declaración, que entiendo que esa es tu duda, de utilizar algún valor que tengas ahí, de alguna valoración, de algún perito o algo así, donde puedas declararlo ahí. Repito, eso debería ser solamente para activos que no sean registrables, ¿verdad? Un bien inmueble o algo así, todos esos tienen escritura pública, ¿verdad? Gracias, Carlos. Otra de las consultas dice Félix Benavides, buen día. Si existe un pasivo en moneda extranjera, ¿cómo se trata la ganancia-pérdida por diferencial cambiario? Gracias. Otro saludo para mi amigo Félix también. Félix, en ese caso, recuerda que, bueno, el diferencial cambiario, vamos a ver, entendería que es una sociedad, vamos a ver, si yo tengo una sociedad con un terreno, que yo ese terreno posiblemente lo compré con un préstamo y lo que tengo es el terreno contra una cuenta por pagar, porque tengo un respaldo de esa compra con un contrato. Si ese contrato está en dólares, pues sí, uno debería posiblemente estar actualizando eso porque eso, por el tema del tipo de cambio, todo hay que actualizarlo, aunque vos no tendrías esa obligación porque no sos contribuyente, ¿verdad? En ese caso, vos lo harías básicamente pues, por un tema contable para actualizar tu contabilidad, sobre todo para actualizar el monto que tendría usted por pagar. En ese caso, como ese activo usted no lo tiene sometido a una actividad lucrativa, ahí tendría que hacer un gasto, sería el gasto, pero no sería, evidentemente no va a ser gasto deducible porque no tendría ninguna actividad. O la otra es si ese activo, si ese terreno usted lo tiene para un eventual desarrollo inmobiliario o algo así, usted debería capitalizar ese gasto al costo de ese activo. Si usted compró ese terreno para un desarrollo futuro y usted lo que tiene, digamos, entre comillas, es un inventario de terreno, entonces esos gastos de diferencial usted debería capitalizarlos porque evidentemente es parte del costo que usted va a tener de construcción. Si por el contrario es un activo fijo donde usted va a construir su planta, su edificio, pues evidentemente eso sería un gasto y básicamente esto caería dentro del gasto, caería utilidad retenida si no habría ningún problema con eso. Que sigue. Tal vez aquí aprovechando, ¿verdad? Justamente esta pregunta, tranquilo, don Carlos. ¿Cuál es otra de las consultas tal vez que nos realizan, verdad? Si nosotros tenemos un activo, tengo que pasar justamente el gasto por depreciación, ¿verdad? Que son otros tal vez de los gastos que van relacionados muchas veces con activos depreciables. Es del mismo criterio, ¿verdad? En este caso, como estamos hablando de una sociedad inactiva, ¿verdad? Que no se dedica, no tiene una actividad lucrativa como tal, sencillamente tenemos nuestra casa, tenemos nuestro vehículo ahí. En el momento en que nosotros no tengamos ingresos relacionados con este activo, no deberíamos tampoco de estar, digamos, depreciando el activo fijo
fijo que tenemos registrado en nuestra contabilidad. Tal vez nada más como para darle sustento, porque sí ha sido, digamos, algunas de las consultas que muchos contribuyentes nos han hecho justamente para ver si mensualmente tienen que ir actualizando este tema de los registros contables, pero en este caso tampoco sería necesario pasar el gasto por depreciación de los activos que tenemos registrados en nuestras sociedades inactivas. Gracias, Dilana y don Carlos. Otra de las consultas, este amigo no nos deja el nombre, pero dice, tengo una sociedad anónima de casa extranjera que legalmente ya no está inscrita en Costa Rica, pero sigue inscrita en Hacienda. ¿Qué debo hacer para ejecutar el cierre fiscal y extinguir las obligaciones ante Hacienda? En Costa Rica no hay representante legal ni apoderados de la sociedad. Bueno, vamos a ver, si la sociedad está inscrita en Hacienda y no tiene ninguna actividad lucrativa, efectivamente lo que procede es que usted la desinscriba de Hacienda. Obviamente, al desinscribirla del registro de contribuyentes que tienen actividad lucrativa, usted automáticamente pasaría al registro de sociedades inactivas, ¿verdad? De ahí no vas a poder salir, excepto que usted liquide la sociedad o que usted la disuelva. Porque recuerde que todas las sociedades están ya sea en un registro de sociedades activas o en un registro de sociedades inactivas. Entonces, si usted la quita del registro de sociedades activas, lo que va a lograr es que se va a liberar de la obligación de presentar declaraciones de IVA y todo ese tipo de cosas, pero siempre va a caer dentro del registro de sociedades inactivas. Y ahí tendría que presentar esta declaración de sociedades inactivas, excepto que usted, aparte de eso, proceda a liquidar la sociedad, o sea, a disolverla, en cuyo caso ya ahí definitivamente la sociedad se extingue y ahí no habría ninguna obligación de presentar ni declaración de 101 porque ya la habría sacado en ese momento y tampoco esta declaración de inactivas porque ya la sociedad se liquidó. Entonces tenés que considerar eso. Sí te recomiendo que la desinscriba por lo menos de esa actividad lucrativa para que la pase como inactiva y ahí por lo menos ahí se quita la responsabilidad de estar haciendo declaraciones de IVA mensualmente, ¿verdad? Excelente, don Carlos. Otra de las consultas dice, buenos días, ¿cómo se justifica el dinero que proviene de un crédito bancario, crédito a título personal, es decir, a nombre del socio en su condición personal, pero que fue obtenido para comprar un activo que se puso a nombre de una sociedad anónima? En estos casos, vamos a ver como justamente quien está asumiendo el crédito es la persona física. A nivel contable, nosotros lo que realizamos es justamente registrar el activo contra un aporte de socios. A nivel del acta de asamblea de socios, donde nosotros estamos rectificando estos aportes, sí es importante que se indique cuál es la naturaleza del aporte, ¿verdad? Justamente indicar que la persona física o el socio en este caso adquirió un préstamo con la entidad bancaria, las condiciones necesarias para la compra del activo que se está inscribiendo en esta sociedad, ¿verdad? En este caso, cuando la administración nos llegue a realizar algún cuestionamiento de esta sociedad, justamente lo que vamos a tener es un aporte, no vamos a tener un pasivo porque justamente el pasivo no está registrado a nombre de la sociedad, no fue la sociedad anónima quien sacó este pasivo, a menos de que en algún momento, ¿verdad?, se haga una cesión de esta deuda y sea la sociedad a título personal, ¿verdad?, en sus registros contables quien asuma esta cuenta por pagar, pero si no, lo podemos registrar como un aporte y hacer nada más un acta de asamblea de socios donde se haga la ratificación y la explicación de dónde provienen esos fondos que el socio, en este caso, utilizó para la compra del vehículo o del activo, digamos, y poder justificar que proviene de un préstamo o de un crédito bancario. Gracias, Dilana. Dice otra de las consultas, si la sociedad tiene inversiones en el extranjero, ¿los rendimientos son no gravables? En alguna reunión escuché que si la inversión se hacía de fondos generados en Costa Rica, al traer los rendimientos al país, se volvían gravables. ¿Me pueden aclarar? Gracias. No, bueno, vamos a ver, recuerde que en Costa Rica tenemos el principio de renta territorial. Básicamente de eso lo que implica es que solamente son gravados en Costa Rica los ingresos generados en territorio costarricense. Si usted tiene una inversión en el extranjero, uno entendería que los rendimientos que genera esa inversión, entiéndase los intereses, no estarían grabados en Costa Rica porque precisamente usted está realizando esa inversión fuera de Costa Rica. Ahora bien, el problema de eso es que, el problema no, sino que Hacienda ha sido un poquito extensivo en este criterio y Hacienda ha dicho que por el tema del criterio, un criterio de pertenencia que siempre sacan a relucir y un criterio del origen de los fondos y todo eso, Hacienda muy posiblemente pretenda
considerar que esos fondos, que esos intereses sí estarían grabados en Costa Rica porque el capital salió de Costa Rica, porque había una relación con el territorio costarricense en cuanto al tema de que aquí estaba el control de la inversión y todo eso. Pero eso, perdón que lo diga así, pero eso es cuento, o sea, eso no puede ser así, porque evidentemente si yo tengo la inversión en el extranjero, eso debería ser ingresos no grabables en Costa Rica porque no se están generando en Costa Rica. Yo hice una inversión en el exterior, la puse en un banco del exterior, el banco tomó el dinero, lo invirtió, me pagó un rendimiento, lo estoy generando totalmente fuera de Costa Rica. Pero repito, con los últimos criterios de donde Hacienda se ha volado así muy fácilmente el concepto de territorialidad y ha querido grabar todos esos ingresos que se generan fuera de Costa Rica. Pero en principio, en aplicación literal de la norma, eso no serían ingresos grabables en Costa Rica. Aquí tal vez es importante nada más adicionar, ¿verdad? Que si bien es cierto, estos ingresos no van a ser grabables aquí en Costa Rica, tenemos de igual forma la obligación de reportar esta inversión en nuestra declaración de sociedades inactivas. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros tenemos esta sociedad con una inversión en el exterior y mes a mes le llega un flujo, un ingreso producto de estos rendimientos que se generan afuera, justamente yo tengo que demostrarle a la administración que esos ingresos que me están entrando a esta sociedad de forma mensual no son grabables aquí en Costa Rica porque provienen de un activo que yo ya procedí a reportar o a declarar en mi sociedad de inactivas, que justamente va muy de mano con lo que comentaba don Carlos, ¿verdad? Que yo tengo que efectivamente presentar en esta declaración todos los activos que yo tenga y el día de mañana tendré que justificar si los ingresos de esta inversión, ¿verdad? Van a ser considerados como grabables o no grabables aquí en Costa Rica, pero tengo que demostrar el origen de estos ingresos que yo estoy percibiendo, que es justamente producto de la inversión que tengo registrada. Gracias, Dilana y don Carlos. La última consulta que vamos a responder por este sector y disculparnos con la gran cantidad de preguntas que nos quedan por fuera, pero se nos está haciendo muy extenso el tiempo, entonces vamos a contestar esta última. Dice, si se va a construir un inmueble en un terreno que pertenece a una sociedad inactiva, a la hora de comprar los materiales y pagar a los profesionales, ¿debe pedirse factura a nombre de la sociedad inactiva o a nombre del dueño, que es quien está comprando esos materiales con sus fondos? No, pues a ver, yo entendería que lo correcto es que la sociedad sea la que tenga todas las facturas, o sea, todo debería facturarse a nombre de la sociedad. ¿Y por qué? Porque así la sociedad tiene el respaldo a nombre suyo y puede justificar el día de mañana ese costo. Evidentemente aquí caemos en lo que dijo Ilana hace un ratito, o sea, eso significa que esas facturas al final terminan pagándose con un aporte de capital del socio. Pues al final eso va a ser contra el activo, contra un aporte de socio. O sea, las facturas, por así decirlo, las facturas llegan a la sociedad registraría una cuenta por pagar a la ferretería, por decirlo así, y al final quien termina pagando es el socio. Entonces, al final esa cuenta por pagar no la paga la sociedad, sino que lo paga el socio. Entonces, al final se convierte en un aporte de capital. Yo entendería que lo correcto, lo ideal sería que tengan las facturas a nombre de la sociedad para que sea un respaldo más claro, más correcto, porque así, digamos, todas las facturas estarían a nombre suyo. Si no lo hacemos así y por el contrario, la factura sale a nombre del socio, nos veríamos en un problema, porque al final el socio termina aportándole una construcción a la sociedad. Entonces, posiblemente ahí nos veríamos obligados a que el socio tenga que facturarle eso a la sociedad para que tenga la factura a nombre de la sociedad. Se vuelve un tema complicado. Lo correcto es que salgan a nombre de la sociedad. Gracias, don Carlos. Vamos a cerrar con un mensaje por parte de los dos expositores del día de hoy. Vamos a iniciar con Dilana Barrientos con un mensaje de cierre sobre el webinar del día de hoy. Adelante, Dilana. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar un jueves más con nosotros. De verdad que este tema pues es bastante nuevo, no tenemos tampoco mucha normativa, ¿verdad? Que nos pueda dar luz de cómo va a actuar eventualmente la administración tributaria en un proceso de fiscalización, pero como comentábamos, todavía estamos a tiempo de hacer el levantamiento contable y el levantamiento legal de toda la información que se necesite justamente para poder justificar estos saldos que tenemos en nuestras sociedades inactivas y poder realizar una presentación de la declaración el día de mañana lo más apegado a la ley para justamente evitar un incremento en justificado patrimonio por parte de la administración tributaria en un caso de fiscalización. Gracias, Dilana. Ahora vamos con don Carlos Morales, socio de impuestos ilegal de Gran Torto. Un mensaje final. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Steven. Sí, no, de mi parte, de agradecerles a todos ustedes que nos acompañaron en esta charlita día de hoy. Definitivamente este es un tema importantísimo, como decía Eliana, es una nueva obligación tributaria que la ley tributaria nos impuso
hay que cumplirla con ellos. También recordarles que esta declaración tienen que presentarla porque si no hay sanciones, ¿verdad? Entonces, esto no es un tema de si quiero o no quiero hacerlo, no, es que tienen que hacerlo porque las sanciones son importantes. Y como muy bien lo decía Diana, hay tiempo suficiente para que vayamos preparando todos esos respaldos, para que vayamos haciendo esa pequeña contabilidad, ir buscando los documentos de respaldo, o sea, que no nos tome esto con muy poco plazo el día que salga. Todavía no sabemos cuándo Hacienda lo va a publicar, pero una vez que lo publique, tendríamos 2 meses y medio. Posiblemente alguien piense que eso es un tiempo suficiente, pero vieran que cuando ya uno está en el día a día con un montón de cosas y llega siempre casi que al límite del plazo, ¿verdad? Y no tener los documentos, ni no tener los valores, y no sabes qué activos tienen. Revisen, vean, hay sociedades que uno se lleva la sorpresa, hay sociedades posiblemente inactivas, hay gente que compró sociedades inactivas que las tienen ahí de gaveta, posiblemente en algún momento pensaron meter ahí alguna compra de algún bien y no lo hicieron, y la sociedad existe hoy. Entonces tienen que presentar esa declaración con 0 activo, con 0 pasivo y con 0 patrimonio, pero tienen que presentarla porque si no hay una sanción. Entonces vean que es importante, como dice Lana, repito, no lo dejen para último, vayan montando esa contabilidad, vayan recopilando la información, tengan un expediente de defensa ahí donde tengan si son dineros que trajeron del exterior, las transferencias, los estados de cuenta, todo eso, para que cuando llegue Hacienda, que no sabemos cuándo va a llegar, ustedes estén preparados, porque vieran qué difícil que es cuando llega Hacienda a revisar una declaración que ustedes presentaron hace 3 o 2 años y se vuelve muy difícil buscar la información y posiblemente había que hacer algo y no se hizo con alguna información. Entonces, déjenlo preparado ahora. Ya más adelante va a ser un tema repetitivo porque es básicamente hacer la misma declaración e incluir cualquier activo nuevo. Entonces, lo principal es esta declaración, ¿verdad? Hacerla bien hecha para que quede de forma correcta. Muchísimas gracias, les agradecemos mucho por la presencia y de mi parte, muy agradecido con todos ustedes. Gracias, don Carlos. Nada más antes de retirarnos, recordarles que la próxima semana tendremos el tema plataforma Exonet, usos, debilidades y fortalezas de la misma. Esto será con Tatiana Martínez, gerente de impuestos, Luis Martínez, señor de impuestos, y Marta Izaza, junior de impuestos de Grant Thornton, Costa Rica. Recordar que este y todos los webinars los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica, y además nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales como Grant Thornton Costa Rica. De parte de nosotros, que tengan un bonito día.